Ah, Buenos días al aula de tercer año de secundaria. Chicos, ya estamos en la cuarta unidad. Recuerden bien, estamos prácticamente reanudando las clases después de la jornada de exámenes mensuales. Justamente el día de hoy vamos a darle continuación al proceso histórico dentro de la materia de historia universal, ¿correcto? Justamente el día de hoy ya nos toca hablar de un proceso elemental e importante, ingresando ya a lo que vendría a ser el siglo XVIII, ¿no? Justamente esta corriente llamada la Ilustración. ¿Mm? La Ilustración, ¿no? Como tal, ¿no? El término o la palabra ilustración justamente deriva, ¿no? Como dice ahí en el concepto, es el movimiento intelectual, ¿no? Del siglo XVIII que reacciona en contra de la cultura de la época. ¿Y qué se está viviendo en esta época? Se está viviendo justamente el gobierno de las monarquías absolutas. Claro. Entonces, ¿te acuerdas? ¿A qué se le dice monarquía absoluta? Cuando el rey ejerce todos los poderes. ¿No? El rey es el único jefe supremo. No hay una autoridad por encima del rey. ¿No? Entonces, esa medida va a ser cuestionada. Justamente esa medida va a ser muy cuestionada en aquellos tiempos por esta corriente llamada la Ilustración. Recuerda muy bien que el gobierno de los reyes surge a partir e inicios de la Edad Moderna. Estamos hablando de las monarquías absolutas. Recordarás muy bien que desde que comenzamos el año académico estuvimos desarrollando las grandes monarquías en Europa, ¿no? Comenzamos con España, pasamos por Inglaterra, llegamos a Francia, pasamos por Austria, pasamos por Rusia, pasamos por Prusia, ¿no? Todas las monarquías en Europa, las más poderosas. Entonces, ya para el siglo XVIII va a ser cuestionado el gobierno del rey. ¿Por qué el rey debe ser la única persona que debe ejercer el poder? ¿No? Si el rey es una persona como las demás, ¿no? No tiene un rasgo distintivo. Entonces, esos puntos se ponen en la mesa, ¿no? Justamente por ese motivo se empieza a cuestionar el gobierno del rey. Entonces, el rey como tal tiene un poder ilimitado dentro de su territorio, ¿no? Ejerce el poder ejecutivo, ejerce el poder legislativo, ejerce el poder judicial. O sea, el rey ocupa todas las labores, ¿no? Con ello determina de que el rey no puede tener una persona a su costado, a su lado. ¿Para qué? Para que gobiernen. El rey siempre ha tratado de ocupar y sostener su territorio por sí solo, ¿no? Pero llega el momento, a principios del siglo XVIII, todo esto va a ser duramente cuestionado, ya que los reyes durante muchos años, sí, muchos de ellos han sabido cómo ejercer su gobierno, pero también han habido reyes que no han trabajado para el pueblo, no han sabido ejercer su labor como gobernador, como soberano. De eso se va a encargar la Ilustración, ¿no? Cuestionar, ¿no? Prácticamente darle una respuesta, una reacción a muchos actos cometidos por el rey y que de una manera u otra va a ser un duro golpe para todas las monarquías en Europa. Entonces, ¿y cómo se le llama también a la monarquía? Se le llama absolutismo o también se le llama el antiguo régimen. Quiere decir antiguo régimen, ¿no? Los gobiernos de los reyes que poco a poco van a ir desapareciendo, ¿no? Ya para este siglo XVIII, la caída de muchas monarquías se va a dar en toda Europa, ¿correcto? Entonces, la ilustración es una ideología, es una corriente que trata de o de que exige la igualdad social, ¿no? Que todo ser humano debe ejercer una labor y o que todos debemos tener un mismo rango de valores, de derechos
y que un ser humano no debe explotar al otro, ¿no? Por ningún motivo. Entonces, de esta forma la Ilustración trata de ensalzar, valorar, ¿no?, el sentimiento de la persona. Ahora, características. La Ilustración critica el absolutismo, ya lo hemos dicho, ¿no? Critica los gobiernos de los reyes, ¿no? Muchos de ellos que en vez de generar un desarrollo en sus naciones han generado un atraso y que ya es el momento que el gobierno de las monarquías termine, concluya. ¿Por qué? Porque una sola persona no debe ejercer el gobierno, sino que tiene que ser varias personas que cumplan la función, ¿no? De lo contrario, ¿no?, si el rey sigue manteniendo su poder, entonces ya no sería democracia, sería una dictadura, porque una persona no puede, ¿no?, congregar, no puede ocupar todos los poderes. Entonces, si hablamos de democracia, lo que dice la Ilustración, el gobierno tiene que ser compartido, ¿no? Y que el gobierno tiene que estar distribuido en diferentes instituciones, no en una sola persona. Ahora, en el ámbito económico, ¿no?, justamente la Ilustración cuestiona mucho que durante la época de los reyes hubo muchas trabas en cuanto al comercio y la industria. Claro, los reyes sobre todo tomaron el control de los ingresos tanto del ámbito comercial como del ámbito industrial, a tal punto de que los ingresos que se obtenían del comercio y de la industria solamente iban para beneficio del rey, y el rey vivía cómodamente, vivía con todos los lujos, con todos los placeres, ¿no? No cambiaba su estilo de vida, pero el pueblo no recibía nada de los ingresos, de los impuestos que se recaudaba. El pueblo seguía viviendo en la completa miseria, seguía viviendo con necesidades y carecía de derechos. ¿Correcto? Listo. En el ámbito social, claro, en el ámbito social observamos una marcada diferencia y eso lo va a hacer notar la Ilustración. Esta ideología llamada Ilustración va a hacer notar claramente que dentro de esta sociedad que se está viviendo para esta época del siglo XVIII hay una marcada diferencia. Los que están arriba son los que tienen derechos, los que tienen el poder, y los que están abajo, o sea, en la última parte de la pirámide, son aquellos que no tienen derechos, no tienen poder económico, son aquellos que tienen más necesidades. Todo eso lo cuestiona la Ilustración. ¿Con el fin de qué? De acabar con la monarquía. Ahora, en el ámbito cultural, la Ilustración trata de establecer una renovación total contra el dogmatismo. ¿Qué quiere decir contra el dogmatismo? Que la Ilustración se enfoca en que uno no debe creer por sentimiento de fe, sino uno debe utilizar la razón para poder llegar, ¿no?, a creer en algo. Entonces, mucho en la época de la Edad Moderna se confundía, ¿no?, de creer con el sentimiento de la fe, y no es así, ¿no? Según lo que dice la Ilustración, esta corriente, esta ideología, que para llegar, ¿no?, a creer, ¿no?, en la existencia de un Salvador, se necesita usar la razón, y para usar la razón se necesita indagar e investigar si es verdad que existió esta persona, ¿no?, como tal, para poder recién dar fe, ¿no?, de la creencia. Entonces se cuestiona también ello, ¿no? Y también la Ilustración cuestiona mucho a la iglesia. La Ilustración cuestiona mucho a la iglesia, porque durante muchos años la iglesia ha sido cómplice de los gobiernos de los grandes reyes. ¿O tú quién crees que permitió que los reyes tomaran una labor importante dentro de cada nación en Europa en esta época? Fue la iglesia. La iglesia fue quien permitió, a tal punto que la iglesia también era cómplice y que señalaba que los reyes ocupan el poder debido a que ha sido la voluntad de Dios. O sea, todos esos argumentos también se plasmaban. Ahora, y todo eso critica la Ilustración, ¿no? Esta corriente critica cómo la iglesia durante varios siglos ha sido cómplice con el gobierno de los reyes, ¿no?, dando fe que los reyes son enviados de Dios.
que los reyes son representantes de Dios en la tierra para gobernar cada una de las naciones. Entonces, esta corriente trata de abrir los ojos a toda la población. Y así lo va a hacer. Ahora, la tendencia al ateísmo, dice, para llegar a Dios se tiene que utilizar la razón, como les dije hace un rato, ¿no? Y no la fe. La fe es algo subjetivo. La razón es algo objetivo. ¿Por qué? Porque en función a una investigación previa, tú puedes llegar a una conclusión si existe o no existe Dios. Claro. Es por ello que en la actualidad hay muchas personas que no creen en la existencia de Dios, porque no hay una razón física, una razón objetiva. ¿Correcto? Claro, a ellos se le llaman ateos, pues, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos racionales, ideológicos, son enfocados en esta corriente llamada ilustración. Así es, chicos. Ahora, vamos a pasar a los antecedentes. ¿Cómo nace la ilustración? La ilustración nace de dos corrientes previas, que se llama una el empirismo y otra el racionalismo. El empirismo es una corriente que surge en Inglaterra y el racionalismo es una corriente, un pensamiento que surge en Francia. El empirismo, tenemos acá dos representantes, Francis Bacon y John Locke. Francis Bacon tiene su obra El Novum Organum, o si no, El Nuevo Órgano, ¿no? En el cual expone el método deductivo. ¿Qué quiere decir el método deductivo? Que para poder llegar a una conclusión, a un estudio de algún fenómeno, objeto determinado, ¿no? Hay que usar primero las evidencias, ¿no? Y de ello deducir, ¿no?, la esencia de la investigación. Entonces, justamente concuerda con lo que dice la ilustración, pues para poder llegar a Dios no hay que utilizar el sentimiento de la fe o el lado subjetivo, sino hay que usar la razón, hay que usar la investigación, hay que usar el criterio, el conocimiento. Tú no puedes decir, creo en Dios, si no lo tocas, si no lo ves, ¿no? Con sentirlo, no lo llegas a sentir, ¿no? Tienes que usar la razón para poder determinar la existencia de él. Entonces, de acá justamente deriva esta corriente, ¿no?, del empirismo. John Locke, también tenemos la obra del ensayo sobre el entendimiento. Justamente utilizando la razón se puede llegar a la verdad, claro. El ensayo sobre el gobierno civil, ¿qué quiere decir? Que el rey no puede ser el único que ocupe el cargo supremo, sino que debe estar supervisado por otra autoridad, ¿no? Recuerda muy bien que el empirismo surge en Inglaterra, y para aquellos tiempos Inglaterra, ¿te acuerdas? Inglaterra ya no era una monarquía absoluta. ¿Qué era? Era una monarquía parlamentaria. ¿Te acuerdas que lo hemos tratado ya en clases anteriores? ¿Qué quiere decir monarquía parlamentaria? Que el rey no es el único que tiene el poder, sino el Congreso también. Que el Congreso fiscaliza, supervisa la labor del rey. Y si el rey quiere tomar una medida, tiene que consultarlo al Congreso. O sea, depende. El rey y el Congreso dependen de forma recíproca, de forma mutua. Entonces, de eso habla justamente la obra de John Locke, El ensayo sobre el gobierno civil. Y propone que todos los reinos en Europa también deben practicar lo mismo que ocurre en Inglaterra, ¿no? Monarquía parlamentaria, ya no monarquía absoluta. ¿Qué diferencia existe entre una monarquía absoluta y una monarquía parlamentaria? Que la monarquía absoluta es ejercida por una sola persona, por el rey, claro, y nadie cuestiona al rey, nadie fiscaliza al rey. En cambio, en una monarquía parlamentaria, el rey está supervisado, fiscalizado por el Congreso, ¿no? Entonces, eso es lo que propone John Locke, ¿no? Que todas las naciones practiquen la misma corriente ideológica que se está dando en Inglaterra, ¿correcto? Ahora, el racionalismo. Pasamos a la otra corriente, ¿no?, que también va a influenciar en la ilustración. El racionalismo surge en Francia, ¿no? Ahí tenemos dos personajes importantes, René Descartes, ¿no?, con su obra Discurso del método. Expuso claramente, ¿no?, expuso el método inductivo, ¿no? Todo debe ser razonado, por supuesto, ¿no?, para poder estudiar
para poder estudiar, ¿no?, un determinado fenómeno, la existencia de un determinado, ¿no?, comportamiento, objeto de estudio, hay que estudiar las partes de ello, ¿no? En función al estudio de las partes, de las indagaciones, de la recopilación de datos, se puede llegar a la conclusión de la existencia, ¿no? Justamente, ¿no?, lo que señala la ilustración, pues, acerca de la existencia de Dios. Si Dios existe y la iglesia, ¿no?, quien predicó durante varios años la existencia de Dios. Ahora, Blas Pascal, ¿no?, tiene su obra Ensayo sobre la teología. Es aquí donde le da un duro golpe a la iglesia, ¿no? Acerca de que la iglesia siempre fue, ¿no?, el sistema que controló todos los estratos, ¿no?, económicos, políticos, sociales, culturales, en la Edad Media y también en la Edad Moderna. Entonces, este es el personaje importante ¿no?, dentro de este proceso. Así es, chicos. Entonces, de esta forma estamos observando, ¿no?, cómo se da ¿no?, esta labor fundamental. Entonces, el empirismo de Inglaterra, el racionalismo de Francia, son los dos grandes pilares que dieron origen a la Ilustración, ¿no? Estos grandes aportes de estos personajes marcan una pauta, un antecedente, como dice bien claro, ¿no? Entonces, en función a ello, pasamos al siguiente punto. Ya estamos en el cuarto punto, los principales filósofos ilustrados. ¿Cuáles fueron los personajes que le dieron un sentido a esta corriente llamada la Ilustración? Ellos se convierten prácticamente en los pioneros. Hay dos grupos, los filósofos ilustrados y los economistas ilustrados, que vamos a tratar. En el caso de los filósofos, acá tenemos a tres personajes íconos, ¿no? Uno llamado François-Marie Arouet, o popularmente conocido como Voltaire, de nacionalidad francesa. Su obra fue Carta filosófica o Carta sobre los ingleses. Carta filosóficas o Carta sobre los ingleses. En el año 1734 escribe esta obra. ¿En qué consiste? Consiste en la admiración por el régimen liberal inglés, claro. Hace un rato hemos dicho que, ¿no?, que el famoso personaje del empirismo llamado John Locke dice, ¿no?, ¿te acuerdas? Dijo bien claro que así como en Inglaterra hay una monarquía parlamentaria, en toda Europa debe practicarse esa monarquía, ese sistema de gobierno. Y lo mismo dice Voltaire, ¿no? Tiene mucha admiración por el tipo de gobierno que tiene Inglaterra, ¿no?, la monarquía parlamentaria. Critica la autoridad absoluta del rey de Francia, claro, de su propio país, ¿no? Entonces, este personaje fue perseguido por el rey Luis XV, ¿no? Constantemente era perseguido, no era una persona grata en Francia. Es por ello que Voltaire tenía que escapar de su país natal hacia otras naciones, ¿no? Recibía el apoyo, el refugio de otras naciones, como es el caso de Prusia. En Prusia, ¿no?, fue bien recibido. El rey Federico II, el Grande, era quien lo tenía como uno de sus más grandes intelectuales, ¿no? Entonces, en Francia, prácticamente Voltaire era una persona no grata. ¿Por qué? Porque constantemente cuestionaba el gobierno del rey, que el rey no debería ser la única persona que ejerciera el poder y que en Francia se debe establecer una monarquía parlamentaria, al igual que en Inglaterra. Eso sí sería democracia, es lo que señalaba Voltaire. Ahora, también tenemos otras obras llamados Elementos de la Filosofía de Newton, del año 1738. Esos son ya conceptos más científicos, diccionario filosófico, términos que él va a introducir dentro de un diccionario mundial, ¿correcto?, ¿no?, el llamado Voltaire. Pero este personaje sí fue uno de los primeros en dar grandes cuestionamientos hacia el gobierno del rey de Francia, ¿correcto? Ahora sí, pasamos al segundo personaje de los filósofos ilustrados, estos grandes personajes
que marcaron un antes y un después. Claro, porque a ellos se debe el inicio de grandes cambios en Europa y en todo el mundo. ¿Por qué crees que estalló la Revolución Francesa? Se debe a estos personajes. ¿Por qué crees que se dio la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio del año 1776? A estos personajes. ¿Por qué crees que se desarrolló la independencia del Perú? Justamente a la ideología de estos personajes, ¿no? Hacer un cambio total, una revolución total. Ahí está. Tenemos a este segundo personaje, Luis Charles de Secondat, o popularmente conocido como el Conde de Montesquieu, porque fue justamente la ciudad donde él nace, en Francia, claro, francés. Su obra más importante vendría a ser La Carta Persa, del año 1721, ¿no? Entre sus obras más importantes. ¿En qué consisten las cartas persas? Criticó con agudeza, o sea, con severidad, las instituciones y costumbres de su patria. Claro, había mucha ética, mucha vanidad, mucho lujo del rey, mientras que su pueblo vivía con necesidades. Ahora, otra de sus obras trascendentales fue El espíritu de las leyes, redactada en el año 1748. ¿En qué consiste? Consiste esta obra, ¿no?, en que para garantizar la libertad política sostuvo que debían separarse los poderes, ¿no? Que el gobierno del rey debe estructurarse, ¿no?, en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿correcto? Que el rey no debería acaparar todo el gobierno, sino que debe estar distribuido de forma democrática, equitativa, por otras autoridades. ¿Y qué es lo que señala? Que el Ejecutivo debe estar bajo el poder del rey y de los ministros, que son sus asesores. El Legislativo debe estar representado por el Parlamento o por las Cortes elegidas por el pueblo, ¿no?, por la población, si debe ser elegido por la población. Y el Poder Judicial debe estar representado por tribunales que hagan justicia y que establezcan un orden dentro de la sociedad. Entonces, de esta forma, él propone, ¿no?, que la sociedad se rija bajo tres poderes y que no solamente esté concentrado en una sola persona, que es el rey. Así es. Ahora, pasamos al tercer filósofo ilustrado, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Él, a diferencia de los anteriores, él es de nacionalidad suiza, ¿no? Sus obras, entre ellas tenemos Julia o La Nueva Eloísa, que es una novela, drama, ¿no? Tenemos El Emilio de la Educación, que es una obra pedagógica que da instrucciones de cómo saber educar, ¿no?, a los pequeños, ¿no?, y de qué forma, utilizando estrategias. Sobre todo esta obra es óptima para quienes, para los que están estudiando la carrera de docencia, ¿no? Y el último, que es el más importante, porque habla acerca de los cambios que se deben realizar en Europa. Es acerca del contrato social. Es un ensayo político. ¿Qué es un ensayo? Es un pequeño documento. Señaló: el estado de naturaleza de los hombres se debe disfrutar. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen que tener los mismos derechos, no porque la persona que tenga más recursos económicos de la clase alta va a tener más derechos que la persona que vive dentro de la clase baja. No, todos tienen que tener los mismos derechos, los mismos beneficios. Por algo somos seres humanos en este planeta. Vivir en plena igualdad, claro, sin discriminación, sin explotación, sin marcadas diferencias. Eso es lo que señala, haciendo hincapié justamente al gobierno de los reyes, porque los reyes se preocupaban más por su integridad que se preocupaban por su propia nación, por su propia población. Ahora sí pasamos a los economistas ilustrados. Dentro de los economistas ilustrados tenemos dos grupos: los fisiócratas y los liberalistas. Dentro de los fisiócratas tenemos a un personaje llamado François Quesnay, ¿no? Él planteó no gobernar ni reglamentar demasiado. ¿Qué quiere decir? No ser el único que lleve a cabo el gobierno, como es el caso del rey, que no debe ser el único que tome el control de todo el poder, que no debe acaparar todo el poder, sino que debe
¿no? Dejar o nombrar a otras autoridades para que también ejerzan labor de gobierno. Ahora, y tampoco reglamentar demasiado. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey no debe ser severo con sus normas, con sus leyes, con sus disposiciones, que tampoco no se debe exigir a la población eh, impuestos, sabiendo que la población no tiene los recursos necesarios. Es que, ¿cuál era el problema aquí? Que el rey imponía porque no quería perder su vida de lujo. ¿A costa de qué? A costa de la necesidad del pueblo. El pueblo estaba obligado a pagar impuestos. Así tenga muy poco, tenía que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el rey no quería perder su vida muy lujosa. Recuerda muy bien que el rey no trabaja, simplemente se encarga de tomar decisiones y de recaudar impuestos. De los impuestos vive el rey. Así es. Ahora, pero no todos los impuestos lo va a gastar el rey, no. El rey tiene que saber administrar bien su gobierno. Ahora, lo que dice acá François Quesnay es muy cierto, pues el rey no debe ser el único que lleve el cargo de gobernador y tampoco no debe exigir a la población si es que la población no está en la necesidad. No, claro, no está en la capacidad, mejor dicho. La, ver, la verdadera fuente de riqueza es la tierra, ¿no? Según lo que señala este economista, la agricultura y la minería, claro, porque de ahí se extraen los grandes recursos que sirven para abastecer a la población. La agricultura para la alimentación y la minería para acumular riqueza, poder. Ahora, en el caso del liberalismo, ahí tenemos a Adam Smith, conocido como el padre de la economía política. No te olvides, padre de la economía política. Él señala que el trabajo es la única fuente de riqueza. Y como el trabajo es la única fuente de riqueza, ¿no? Al campesino se le debe otorgar beneficios. O de lo contrario, se le debe exonerar de impuestos. Claro, si el campesino es quien trabaja incesantemente la tierra para obtener productos, entonces, y a él se le debe exonerar de impuestos debido a su larga labor que ejerce, ¿no? Entonces, fue una dura crítica hacia el rey, ¿no? ¿Por qué cobrarle impuestos a la gente más pobre, ¿no? Si es la que menos tiene? Entonces, y es quien genera los recursos para la alimentación de toda la población. Ahora, esa crítica está en su obra de Adam Smith llamada La riqueza de las naciones, ¿no? El trabajo es la única fuente de riqueza. ¿Y quién ejerce el trabajo? El sector del pueblo, del campesinado. Exigió también para el trabajo una absoluta y total libertad, claro. Evitar la explotación, evitar el abuso cometido por muchos siglos por parte del rey, ¿no? Siempre el rey tiene el concepto de que el pueblo debe obedecer, debe acatar las órdenes, ¿no? Y si no las acata, entonces tomar mano dura. Y eso no debe ser así. Entonces, el rey debe ser más racional al momento de tomar sus decisiones, sin explotar a su población, ¿correcto? Eso es lo que dice Adam Smith. Ahora, pasamos al quinto punto, ¿no? Entonces, estamos hablando de grandes personajes que dieron aportes a esta ideología de cambio dentro de la sociedad a principios del siglo XVIII y que se va a ver reflejado, ya a muy poco se van a dar los grandes cambios a través de revoluciones, a través de rebeliones, a través de conflictos. Acá tenemos otro de los grandes aportes de los famosos personajes ilustrados, la enciclopedia, ¿no? La palabra enciclopedia parece familiar para nosotros, ¿no? ¿Qué es enciclopedia? Acá, bueno, la enciclopedia es un resumen ordenado y sistemático de los conocimientos humanos. Claro, fue una obra escrita por grandes pensadores del siglo XVIII, de los ilustrados, de estos personajes de gran conocimiento, ¿no? En orden alfabético, como una especie de diccionario, ¿no? Entonces, era una obra, un diccionario universal, donde se publicaban los avances de la ciencia, de los artes, de los oficios, ¿no? Fue redactado por una sociedad de filósofos y economistas, de los cuales ya hemos hablado en su momento, ¿no?
Esta obra está compuesta por 28 volúmenes, o sea, estamos hablando de una obra que es relativamente grande, donde se ve reflejado todo el avance científico para esta época, hasta la época del siglo XVIII, los avances de la ciencia. ¿Quiénes fueron los autores que recopilaron todos los avances científicos de estos grandes pensadores ilustrados? Fueron dos personajes, Denis Diderot, que está hacia la mano izquierda, ahí lo tenemos, y Jean Leron de Alembert. Estos fueron los personajes que recopilaron todo el conocimiento que se había obtenido durante varios años, ¿no? Durante la época de la Edad Moderna. Grandes avances, grandes descubrimientos a favor de la humanidad. Y por último, llegamos a la última parte de esta sesión de la clase, el despotismo ilustrado. Fíjense, en poco tiempo la ilustración tuvo mucha acogida. Claro, hubieron grandes reyes que aceptaron esta ideología llamada la ilustración. Es que sabían muy bien que si no la aceptaban, en poco tiempo iban a perder su poder. Y muchos de estos reyes no querían perder el poder. Entonces, ¿qué hicieron? ¿No? Si la ilustración está incita al pueblo a hacer un cambio, a hacer una revolución, y el rey, yo no quiero perder mi poder, entonces voy a acatar, voy a seguir los lineamientos de la ilustración. ¿Para qué? Para ver a mi pueblo tranquilo, para que mi pueblo no se levante en contra mía. Entonces, a ese gobierno, aquellos reyes que aceptaron la ideología de la ilustración, generar cambios para evitar que la población se levante, ¿no? Estalle la revolución. Entonces, a esos gobiernos, a esos reyes que aceptaron la ilustración, esta ideología se le llama el despotismo ilustrado. ¿Qué dice despotismo? Régimen donde se concilia. Concilia quiere decir que aceptan estos reyes las ideas de la ilustración y las van a poner en práctica, ¿correcto? ¿Busca qué cosa? El bienestar del pueblo, claro, sin modificar las estructuras del poder, claro. O sea, la ilustración, una vez que estos reyes han aceptado la ideología de la ilustración, van a trabajar a favor del pueblo, para que el pueblo no tenga la necesidad de levantarse, ¿no? Y, e ir en contra del rey. Entonces, es de esta manera que muchos de los reyes en Europa van a tomar la ideología de la ilustración, ¿no? Van a empezar a tomar medidas a favor del pueblo para que el pueblo pueda vivir o pueda tener una mejor condición de vida. ¿Correcto? Eh, a eso se resume en una frase, ¿no? Todo por el pueblo, o sea, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quiere decir? Todo por el pueblo, satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Que el rey tiene que satisfacer las necesidades, que tiene que mejorar la condición de su pueblo, pero sin el pueblo, dice, claro, yo mejoro, bueno, el rey mejora la condición del pueblo, su situación de su nación, pero claro, él sigue gobernando solo, él sigue siendo el único gobernador y no va a haber otra persona que lo esté fiscalizando, que lo esté observando, ¿no? Que lo cuestione, no, claro. Entonces, le damos al pueblo lo que necesita y él sigue gobernando tranquilo. Ahora, estos reyes van a implantar reformas para tratar de evitar la revolución, claro. El objetivo de estos reyes era llegar al pueblo, satisfacer sus necesidades con el fin de que el pueblo no se levante, no se rebele. Ahora, se fomentó la educación, pero sí sin alterar la base social y política del antiguo régimen. Claro, a todos los sectores, la clase alta, ¿no? La nobleza, la clase media y la clase baja, recibieron educación, formación, con la finalidad de que la población esté tranquila, esté satisfecha con el gobierno de sus grandes reyes. Entonces, estos reyes fueron muy hábiles, muy astutos, ¿no? Se anticiparon a los hechos, evitaron de que su pueblo se levante en contra de ellos. Es por ello que tenían que practicar muchas medidas. Acá tenemos aquellos reyes que aceptaron
esta ideología, ¿no? Tenemos en España Carlos, el rey Carlos III, ¿no? Eh, de la familia Borbón. Recuerda muy bien que España ya para esta época está gobernada también por los Borbones. Rusia, acá tenemos la reina Catalina II, que también aceptó este pensamiento de la Ilustración, que pertenece a la familia Romanov. La reina María Teresa de Austria, que también acepta esta ideología, ¿no? Que pertenece a la familia Habsburgo. Y tenemos acá, por último, a Federico II, ¿sí? Que pertenece a la familia Hohenzollern, ¿no? Federico II del Reino de Prusia. Así es, chicos. Entonces, de esta forma estamos observando, ¿no?, cómo varios reinos poderosos aceptaron la Ilustración, pero hay otros que se negaron a esta ideología. Y así culminamos con la clase del día de hoy.